¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestro dinero, ponerlo a trabajar y siempre de la mano de los mejores. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Preparado para poner en marcha el dinero? Preparado. Y con los mejores siempre, ¿no? Sí. Mira, hoy desde Value School con Andrei Trucmel. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, encantado de estar aquí con vosotros otra semana más. Y nada. Y las que vengan. Y las que vengan, las que sean falta. necesarias. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, ¿qué tal fue esta semana? Tuvisteis en Cobas el día de, bueno, pues la conferencia anual con partícipes. Fue todo un éxito. Sí, muy bien. Además va a estar pronto disponible en nuestro canal de YouTube, si es que no lo está ya. Así que nada, quien no lo haya podido ver en directo, no haya podido asistir, pues la tiene en el canal de Cobas de YouTube. En diferido, eso es. Y después de Domingo Soriano y de Andrei Trucmel, como siempre, mi tercer mosquetero, Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bueno tu trabajo en la trinchera, como todos los fines de semana, como de costumbre. Gracias por estar ahí dando el callo y gracias por quedarte después de comer aquí. Aquí estamos, el fin de semana. Tu dinero nunca duerme, no paramos, macho. Aquí hay que dar el callo siempre. Estamos, alguno de los tres estamos siempre ahí, con ánimo de lucro, la trinchera, economía para quedarte sin amigos, la pizarra, estamos ahí siempre. Trabajando. Bueno, ya ven que queremos estar siempre con ustedes y hoy además con un invitado muy especial, un conocido de este programa, que además nos ha propuesto unos temas, yo creo que sensacionales, de los que vamos a aprender muchísimo. Y él es el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, Antón Diez-Tubet. Antón, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Además, pues eso, ya cuando se va acercando el veranito, con calor y todo, aquí el aire acondicionado se está a gustito. Se está muy a gustito. Pasamos el día estupendamente. Bueno, vamos a decir enseguida, Antón, de qué vamos a hablar en el día de hoy, pero antes hay que dar siempre las recomendaciones. Déjame que empiece por Cibislen, porque me parece muy interesante el modelo de negocio que tiene Cibislen. El otro día me enteré de que esta empresa de inversión inmobiliaria está funcionando muy bien, se está colocando como líder del sector, entre otras cosas porque ofrece garantía en todos sus proyectos, garantía hipotecaria y rentabilidades de entre el 10 y el 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros en plazos muy cortos, de entre 10 y 15 meses. A mí la verdad al principio me costó creérmelo, pero es cierto y os animo a bichearles, a cotillearles, entrando en www.cibislen, con V y terminado en D.com, www.cibislen.com. Y además, si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, bueno, pues puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del grupo Santa Lucía, con la solidez de un gran grupo de 20 años de experiencia en la gestión de activos y, por supuesto, si tú sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es, repito, santaluciaam.es. Ahí encuentran toda la información de la gestora de activos del grupo Santa Lucía. Y estos son las recomendaciones que hacemos aquí, pero Andrei, desde Value School, ¿qué recomendáis esta semana? Pues esta semana, Luis Fer, un libro que bueno, es un poco base también y que sirve muy bien para que un inversor, incluso cuando está empezando, pueda situarse un poco, ¿no?, en el marco conceptual de cómo tiene que ser la inversión, sobre todo a largo plazo. La guía Boglehead de inversión, ¿vale? Lo tenemos nosotros publicado con Deusto, nuestra colección de inversión, por Lindauer, Larimore y Leboeuf, los autores. Y en segundo lugar, algo que va a ser bastante reciente, que acabamos de abrir las inscripciones a nuestro Summer School, que es un programa, como ya conocéis, que lleva bastantes años en funcionamiento, con ponentes del sector, bastante enfocado a la inversión y al value investing, pero también hay lugar para pues bueno, estrategias de gestión pasiva, ¿no? Al final, pues todo lo que nos ayude a proteger nuestro patrimonio. Y el programa es del 30 de junio al 4 de julio, esa semana entera, ¿de acuerdo? Y el último día cerramos también con una especie de cóctel, picoteo, un poco también para hacer networking con los profes y con la gente que ha participado. Es una joyita, el Summer Summit y todo lo que estáis preparando. Tú has venido, ¿no? ¿Te lo has pasado bien? Hombre, me lo he pasado también, que un año, recuerdo, Manuel Domingo, que estuvimos allí haciendo un programa desde el Summer Summit. Sí. Oye, que es cuestión de hablarlo, ¿eh? Si este año ya no nos da tiempo, para el siguiente.
Oye, te sacamos un huequito ahí, os venís y hacemos algo un día, que tenemos espacio aún. Y nada, eso, que estén atentos porque ya están las inscripciones abiertas y que no se lo pierdan. Fenomenal. Y el último de los consejos, Domingo Manuel, curso avanzado de inversión en bolsa que ya ha comenzado. Arrancamos. El nuevo proyecto de la mano de LWS Academy, el equipo Tu Dinero Nunca Duerme, ese curso para aquellos que quieran saber un poquito más de bolsa, que quieran empezar a hacer sus tesis de inversión con los mejores profesores en un programa formativo, la verdad que espectacular, con las características del invertir con cabeza, ¿no? Eso es, y para el que para el que esté pensando, pero bueno, ya habéis arrancado, que todavía está a tiempo, todavía es verdad se que puede reenganchar y llevamos nada. A la sesión inaugural no llega en directo, no la llega, podrá pero la va ver a en tener diferido, pero todo el programa todavía está a tiempo de hacerlo. Y solo están abiertas hasta ahora el contenido, la teoría de la primera semana, con lo cual le resultaría muy sencillo engancharse al curso. Bueno, pues última oportunidad, señores, para participar de esa primera gran edición del curso avanzado de inversión en bolsa que hacemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme con LWS Academy, que es garantía de éxito a la hora de formarse. Así que, hechas estas recomendaciones, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en el programa? Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentadas en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ávaros. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 €, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 22 42. Continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme y ahora sí entramos de lleno en el programa, en la tertulia que vamos a tener con Antón Díez-Tubet, recordemos, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, y nos propone echarle un vistazo a uno de los informes que ha emitido el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, sobre la estrategia de inversión minorista, queriendo acercar, digamos, la renta variable europea a los minoristas en el viejo continente. Antón, primero que se me ocurre, ¿por qué elegir este tema? ¿Por qué os habéis fijado en este informe? Bueno, a mí me parece una iniciativa muy interesante, habrá que ver en qué queda, ¿no? su implementación, pero a mí es un informe pues que ya de inicio me llama la atención porque creo que es algo muy necesario, ¿no? Sobre todo cuando vemos los datos de acceso a la inversión por el cliente minorista español y bueno, pues trata de solucionar pues una serie de defectos, ¿no? que tenemos en Europa con el fin de que haya un acceso minorista a los mercados de capitales y bueno, destacar también un poco los motivos, ¿no? Por un lado, no solo lo hacen por el cliente minorista como tal, la realidad es que el mercado de capitales es como su nombre bien indica, es un acceso a capital, ¿no? Para las empresas que salen a bolsa y lo que podemos observar en Europa es que en los últimos años cualquier empresa medianamente de éxito se ha decidido ir a Estados Unidos en busca de capital saliendo en las bolsas americanas en lugar de utilizar las bolsas locales, ¿no? Entonces yo creo que hay que pues, seguir fomentando los mercados de capitales europeos como fuente de financiación en primer lugar y como un mercado competitivo que lo podría ser y que pues empresas que quieren salir a bolsa no se vayan a otras regiones. Falta cultura financiera, quizá en Europa no hay tanto apetito inversor en Europa como en Estados Unidos, puede ser una de las causas. Andrei. Sí, Luis Fer, comentabas justo el tema de la cultura financiera. Yo te quería preguntar, Antón, por las implicaciones que tiene este informe a nivel regulatorio, porque yo cuando empecé a invertir, pues bueno, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Podemos empezar con fondos, yendo a cualquier tipo de gestora, o algunos que están un poco más locos, ¿no? Que empiezan directamente a saco y se meten con las acciones, pero al final, pues las obligaciones que adquieres como
como inversor pueden ser bastante grandes, y hablaremos también a lo largo del programa de cómo está llegando ahora la gente a invertir, ¿no? Cómo esos retail investors empiezan a hacer sus primeras inversiones, pero quería que nos contases un poco qué implicaciones tiene invertir a nivel regulatorio y qué pretenden impulsar a partir de ahora. Uno de los temas que ellos querían tocar dentro de esta estrategia de inversión minorista es aumentar la protección al consumidor, ¿no? O sea, quieren asegurarse que el entorno regulatorio es seguro, no tanto del lado de marketing abusivo o fraude, que también lo mencionan dentro de este estudio, sino también pues asegurarse que los usuarios reciben información transparente y fiable, también, por ejemplo, en materia de comisiones, ¿no? Dar información comparable, ¿no? Que puedan cuantificar el valor que aporta pues las comisiones de algunos productos y que esté claro el valor final que recibe, ¿no? Ese inversor que compra productos de inversión, pues que tienen comisiones, ¿no? Cosas así. O sea, yo creo que sí que es una iniciativa muy interesante, porque va a elevar los estándares regulatorios en muchos ámbitos, pero sobre todo que pone sobre la mesa la realidad de Europa frente a Estados Unidos en materia de inversión, ¿no? Y el estudio decía que el 17% de los activos de las familias europeas se invierte, solo el 17% de los activos de las familias europeas se invierte en activos como acciones, bonos, fondos de inversión o derivados. Esto compara con un 43% en Estados Unidos, ¿no? Eso creo que es muy llamativo. También destacan en su propia página web, si no te metes en la web del Consejo Europeo y buscas Retail Investment Strategy, te dice que la mayoría de los activos, obviamente, de las familias europeas están en depósitos bancarios, a pesar de las rentabilidades sustancialmente mayores que han dado las bolsas en el largo plazo, ¿no? O sea, ya te está diciendo, dentro de toda esta gente que sospecha o piensa que la bolsa es un casino, te está diciendo el Consejo Europeo que efectivamente pues hay rentabilidades mucho más jugosas en los mercados de capitales, siempre y cuando sea a largo plazo. Pero es curioso, Manu, creo que querías tomar la palabra. Simplemente apuntar, es curioso que esto que siempre lo hemos presentado como un problema genuino en España, que tenemos poco parte del ahorro de las familias españolas invertidos en los mercados de capitales, es algo que se comparte en Europa. Yo pensé que en Europa estaban un poquito más avanzados que nosotros, pero bueno, compartimos un poco ese retraso respecto a confiar nuestro dinero en los mercados de capitales. Bueno, comparado con Estados Unidos, sí, pero estamos hablando de medias. Hay países dentro de Europa donde la inversión en activos financieros es mucho más elevada que en España. Nosotros estamos por debajo incluso de la media comunitaria. A mí me gustaría preguntarte, Antón, por cuáles son las causas o cuáles son las razones, tanto las que identifica el Consejo Europeo, el Consejo Europa, como las que vosotros percibís y habéis analizado desde Trade Republic, las causas de esta desconfianza de los europeos en general y especialmente de los españoles hacia la inversión en activos financieros en comparación con Estados Unidos. ¿Es un problema de desconocimiento, de pura ignorancia, de un problema de cultura financiera, o hay algo más? A ver, yo creo, y esto ya lo hemos dicho 1000 veces y no es novedad, que la cultura financiera es fundamental, ¿no? O sea, no solo por entender el valor de la inversión a largo plazo, ¿no? Sino también porque acabas teniendo una opinión crítica de qué activos de inversión son adecuados y aptos, y quitar un poco la basura, ¿no? Que también de algunos se encuentra. Si no tienes cultura financiera, no entiendes, en primer lugar, el valor que describe aquí el Consejo Europeo de la inversión a largo plazo en comparativa con los depósitos o las cuentas remuneradas, y en segundo, cuando entiendes esta primera parte, como no sabes comparar productos, no sabes dónde está la información, etcétera, pues hay una desconfianza brutal en el asesoramiento que se realiza de determinada manera, los tipos de productos que se ofertan, y al final pues mucha gente huye. En este sentido, pues lo que yo he estado revisando no abarca tanto los problemas, que yo creo que son obvios dentro de Europa, pero sí las potenciales soluciones que describían, ¿no? Había 4 grandes puntos que ellos tocaban, ¿no? El acceso a la información. Los inversores retail o minoristas
tienen problemas a la hora de acceder a información relevante, comparable y poder entender fácilmente esta información para tomar decisiones informadas. Esto es un poco, yo creo que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero cuando alguien se intenta invertir nos cuesta mucho diferenciar o comparar, ¿no? Decir, oye, ¿contra qué me comparo esta inversión? Aquí pues hay prácticas como poner nombres fantasiosos a productos de inversión y luego compararse contra algo excesivamente ventajoso, ¿no? Que al final cuando se selecciona algún índice de referencia pues o se utiliza pues un índice de referencia que es el efectivo más 2%, y luego estás invirtiendo en acciones. Es como, tío, o sea, ese no es tu benchmark, ¿sabes? Ese no es la información con la que te tienes que comparar, ¿no? Entonces, oye, pues esto me parece muy interesante, ¿no? Que hablan influencia del marketing. Pues efectivamente los inversores minoristas están expuestos a un creciente riesgo de recibir información inadecuada a través de canales de marketing, pues como redes sociales, etcétera, que no es buena y que les puede inducir a fraudes o a malos productos de inversión, ¿no? Pues oye, efectivamente, hoy en día tenemos muchísimo acceso a información, estamos muy expuestos a redes sociales y a tal. Hay que tener mucho cuidado con qué se publicita y cómo se publicita, ¿no? Para que la información, de nuevo, sea fehaciente y justa, ¿no? Para el inversor. Otro punto que mencionan: la confianza en el mercado de capitales, ¿no? Solo un 38% de los usuarios confían en el asesoramiento en materia de inversiones que reciben a través de intermediarios financieros. Y hay desconfianza, ¿no?, en el asesoramiento que se recibe. Esto es lo que describe esta página web del Consejo Europeo, ¿no? Pues oye, ¿se ha hecho un buen trabajo a la hora de recomendar productos de inversión o ha habido un conflicto de interés que no se ha gestionado adecuadamente por la regulación y por los reguladores? Pues de todo, ¿no? Hay pues en muchos escenarios que se ha hecho buenas cosas y luego ha habido productos de inversión que se han ofrecido de manera ilegal, ¿no? Pues que ha habido casos, ¿no?, que han acabado en los juzgados, o se ofrecen productos pues que tienen unas comisiones que igual no son los mejores productos, ¿no? Pues hay que encontrar el balance entre cómo remuneras al asesor, cómo evitas el conflicto de interés, ¿no?, y cómo ofreces productos que son adecuados para el cliente minorista, y esto es un súper desafío también. Pero Antón, ¿no crees que después de MiFID II y de toda la regulación que rodea precisamente a los mercados de capitales en el viejo continente y en particular en España, ¿no crees que hay un exceso de celo por parte de los reguladores de la información que se presta a los clientes? O sea, quiero decir, estos aspectos que destaca este informe, el acceso a la información, la influencia del marketing, la confianza en los mercados de capitales o las tarifas, que me imagino que era el siguiente punto del que ibas a hablar, viene ya recogido y además yo creo que de una manera muy puntillosa por parte de los reguladores a la hora de la manga ancha o estrecha que le ofrecen a los propios players del mercado para ofrecer sus productos. Al final, los players tienen que ofrecer sus productos, los gestores de fondos ofrecen los suyos, la gran distribución, la banca tradicional ofrece los suyos, además utilizando los canales comerciales habituales, y los reguladores están poniendo, digamos, cada vez más puertas o, digamos, cada vez más checks a la hora de permitir que esa información llegue de la mejor manera posible al cliente. Yo creo que lo que falta aquí, no sé, o es una pieza que dejo encima de una IP que dejo encima de la mesa, si queréis, para comentarlo, es el celo del cliente. O sea, al final, todo problema que ha dado una inversión ha sido porque el cliente ha creído que se han aprovechado de él. Bueno, pues el cliente, a lo mejor hay que empezar a preguntar si el cliente sabe de lo que le están hablando. Si el cliente, cuando le están ofreciendo un fondo de inversión en un banco, sabe que 4 cosas tiene que preguntar. Sabe qué le va a pasar a su fondo si la renta variable sube o baja por norma general. Si la renta fija, ¿qué elementos pueden hacer que la renta fija suba o baje? No que pienso que es algo que va a subir siempre y que yo no voy a perder mi dinero. O sea, yo creo que hay un trabajo que hay que hacer con los clientes que habitualmente no se hace. Mi sensación es que hace falta más formación hacia el público retail que acude a los mercados financieros, que un celo cada vez mayor de los reguladores por proteger a esos clientes, que estamos dejando que los clientes acudan a las entidades financieras, a las gestoras, sin tener ni idea de lo que van a contratar, ¿no?
No sé, a mí me parece... Bueno, eso es un poco el formato americano, ¿no? La gente invierte, ya sabes lo que hay, si las cosas van mal o bien. O sea, el regulador no está ahí para vigilar al detalle todo lo que hace el cliente minorista, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que con el tiempo también ha llevado a que la gente pues tenga un nivel de educación financiera superior o estén más familiarizados con los conceptos de inversión de inicio. O sea, yo sí que estoy de acuerdo, y esto es lo que destaca el estudio, o sea, ¿qué aleja al cliente minorista de los beneficios que pueden recibir del mercado de capitales? Pues lo que estábamos hablando, ¿no? También los fees, que era o las comisiones, que era el último tema que iba a hablar. Y bueno, yo sí que estoy de acuerdo que la realidad en la que nos hemos movido en los últimos 20 o 30 años ha sido la que describe este estudio, ¿no? Falta de información, comisiones elevadas, un marketing pues que no es del todo claro, pues que los asesores financieros te dicen no, compra esto que te va a venir genial, y en realidad pues igual no. Entonces yo creo que sí que nos hemos movido en ese entorno. Obviamente si fuésemos una sociedad con una educación financiera súper elevada, esto no nos habría pasado en primer lugar. Así que sí que estoy de acuerdo contigo de que cuanto mejor sea la educación financiera de la sociedad europea, menos riesgo tienen a estar expuestos a estos factores, ¿no? Porque es que ya te da igual. O sea, a ti ya cuando un asesor te vende con un producto que es malo, tú te vas a dar cuenta. Vas a decir, espera, que me voy a meter aquí a comparar esto con el MSCI World o como tal. O ya sabes que una comisión del 2,5% anual para un fondo que luego por debajo tiene, pues está indexado a un índice, pues sabes que es elevado, ¿no? O sabes comparar la generación de alfa, ¿no? De rendimientos adicionales por encima del índice sobre un índice que es justo en realidad, ¿no? Ahí ya aprendes a comparar, y son temas que en realidad no son tan difíciles, ¿no? Tú si tienes un fondo que invierte en la bolsa americana, ya sabes que te puedes comparar con el S&P500, ¿no? Y la rentabilidad del S&P500 la buscas a través de un ETF y ves si el fondo lo ha hecho por encima o por debajo. Y ya está. Y si ya has pagado un 2% de comisión todos los años y el fondo te ha hecho un 3% menos todos los años, pues has palmado un 5%. Efectivamente, pues ya está. Pues oye, ya lo sabes. Y eso pues enseguida es fácil de familiarizarse con ese tema, ¿no? Entonces creo que hay también un poco de... Hay que ser más responsable con el dinero de cada uno, ¿no? Y eso yo lo digo siempre cada vez que hablo, que al final la única persona que va a vigilar o velar por tus intereses eres tú, ¿no? Entonces, oye, recibe todo el asesoramiento que quieras, pero es tu dinero tienes que preocupar tú por entender que claro, estás entendiendo bien lo que hay ahí. Todo esto es Europa, pero en España las cifras son, yo diría que peores, sobre todo si cogemos la media de los países europeos en los que todos pensamos. Quiero decir que a lo mejor en los países del este puede haber alguna distorsión o puede haber algunos de esos países que tengan porcentajes todavía peores que España. Digo peores en el sentido de menos dinero ahorrado, invertir en activos financieros. Pero si pensamos en los grandes países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, bueno, Reino Unido ya no es Unión Europea, pero similar, Holanda, España normalmente está ahí con Italia entre los que peores cifras presenta de ahorro, inversión en activos financieros y también todo esto que dices de conocimientos. No sé si el informe trata pormenorizadamente cada país o cuál es tu experiencia bueno, desde una entidad alemana que trabaja también en España. Yo creo que la realidad en Alemania es que es una sociedad más consciente, ¿no?, de los problemas y desafíos que tienen de cara al futuro, ¿no? De hecho, cuando Trade Republic se fundó, pues un poco el objetivo era tratar el problema creciente de la brecha de las pensiones que van a sufrir ellos, que también lo vamos a sufrir nosotros. Y enseguida, pues la gente preocupada por ese asunto empieza a informarse, empieza a ver que no hay alternativas adecuadas de inversión y pues empiezan a surgir empresas como fue Trade Republic, pero que surgieron otras también de acceso a la inversión. Y enseguida toda la población pues se ha lanzado a la inversión a través de ETFs y pues hay muchos estudios que ya muestran que los flujos de dinero a ETFs de bolsa que se realiza mediante los planes de inversión, que son órdenes de compra recurrentes, se espera que se van a multiplicar, no sé cuánto dicen los informes, pero un montón, y esto viene de Alemania, que enseguida la gente ha dicho, oye, mi pensión igual no mola muchísimo,
quiero tener dinero el día que me jubile, voy a empezar a meter 50-100 euros todos los meses pero en un también ETF. hay que tener en cuenta, Antón, que la sociedad alemana, la mentalidad de los alemanes es muy diferente a la mentalidad de los españoles. No por casualidad, nosotros somos vistos como los grandes manirrotos de Europa y Alemania es una sociedad muy austera, muy ahorradora, donde el ahorro está metido en la mentalidad de la inmensa mayoría de la población. De hecho, corrígeme si me equivoco, yo es que da la casualidad que conozco gente que vive en Alemania, familiares concretamente, que me dicen que la forma de comprar de los alemanes es muy diferente a la española. Allí no suelen hacer compras de grandes supermercados una vez a la semana o cada 15 días con carros enormes, sino que van ahí compran, ponme 2 huevos para comprar prácticamente lo del día. O sea, que miden mucho lo que es el dinero. Es una cuestión también de mentalidad importante. En todo caso, Antón, yo veo este tipo de informes y, de acuerdo, pone acento en los problemas que tenemos en Europa a la hora de invertir, donde los europeos no priman tanto la inversión en activos financieros. Pero me da la sensación de que siempre culpan a terceros, ¿no? En este caso, todo lo que has comentado tiene sentido. Hay problemas de acceso a la información, el tema del riesgo de marketing, la desconfianza hacia el mercado de capitales y los defectos en el asesoramiento, el tema de las comisiones. Pero todo eso corresponde a la industria, que son problemas que efectivamente forman parte de la industria, que tienen que ver mucho con la incultura financiera que hay en buena parte de Europa, que esa es la clave. Pero siempre que surgen este tipo de informes o de recomendaciones, la solución por parte de los reguladores es siempre la misma: más regulación. Vamos a regular más al sector financiero, al sector del asesoramiento, a las gestoras, pero casi nunca ponen el acento en los propios problemas que derivan de la regulación. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace diferente a Estados Unidos de la Unión Europea? Que en Estados Unidos está muy generalizado el tema de los planes de inversión con grandes incentivos fiscales. Aquí en Europa no hay tanto. De hecho, en el informe Draghi, una de las recomendaciones que hace el ex presidente del Banco Central Europeo es la puesta en marcha de un plan de incentivos fiscales para que todos los europeos que quieran invertir en deuda o especialmente acciones europeas, pues no tengan que tributar por ello, que es lo que sucede precisamente en Reino Unido o en Estados Unidos. No sé qué piensas al respecto. Lo digo porque el otro día veía un programa y me llamó muchísimo la atención un sargento retirado de Nueva York, con 50 y pico años, que estaba comprando pisos en Valencia. Y le pregunta el reportero: caray, pero un sargento, un policía de Nueva York, retirado con 50 y pico años, pero ¿tú cuánto cobras de pensión? Y decía, $14.000 al mes. Ah, amigo. Y eso no es pensión pública. Claro. Entonces, ahí hay un problema de incentivos también a nivel fiscal. ¿Qué pasaría si se pusiera en marcha algún tipo de cartera similar a la que existe en Estados Unidos? Cuentas que están diseñadas específicamente para invertir de cara a la jubilación, exentas absolutamente de impuestos. Bueno, ese es un punto de hecho que yo quería discutir hoy, porque me daba la sensación de que faltaba dentro de pues la directiva Omnibus esta que viene dentro de la propuesta de inversión minorista en Europa. Y es clave, la verdad. O sea, no soluciona el problema, porque si volvemos a los datos del principio, que decíamos que era el 17% de los activos se incluyen fondos de inversión, que por ejemplo tienen ventajas fiscales en España, ¿no? Entonces, o que mientras estés invertido en un fondo de inversión y no traspases, tampoco en realidad estás pagando nada, ¿no? O sea, ahí sí que tienes una posibilidad de acumulación patrimonial sin tener que tributar. Ventajas fiscales por el hecho de que efectivamente no tributas si haces traspasos, pero es que en lo que hay en Estados Unidos es que no tributas sobre los beneficios que consigues, que claro, es un poco la clave. Es que si eso estuviera en Europa, yo creo que está exento de fiscalidad sobre los beneficios. Si eso estuviera en Europa o en España, ya te digo que ese 17% pasaba al 30%. Pero en un mes. Pero mi punto es que como la gente le da miedo perder €1, aunque puedan ganar 5, se van a quedar donde están, ¿no? Y por eso la realidad es que el dinero está en bancos, y los bancos tienen una rentabilidad de 0.
Entonces, preferimos perder poder adquisitivo que tener la percepción de que estamos perdiendo dinero. Entonces, no tengo tan claro que aunque tú dejes las ganancias de capital exentas de impuestos, fueses a solucionar todo el problema. O sea, creo que mejora la situación y, de hecho, yo quería hablar de este tema, de que a mí me falta para un verdadero acceso al mercado de los capitales unas reglas iguales para todos, y ahora desarrollo este concepto, para que sea más fácil invertir y que sea más ventajoso, ¿no? Por ejemplo, en Francia tienen las cuentas PEA, que es plan de épargne, que creo que es plan de acciones, se llama algo así, que si tú inviertes hasta 150.000 euros en acciones europeas, que también te incluye ETFs que cotizan en Europa, o sea, en realidad puedes tener exposición donde tú quieras, siempre y cuando lo mantengas más de 5 años, está exento de impuestos las plusvalías. Solo hasta 150.000 euros. Eso es un paso intermedio a las IRAs o al 401k americano. Pero ¿no? ya sería un avance Pero es un importante. avance. Para mucha gente, que los primeros 150.000 estén exentos, está muy bien, hombre. Claro. Bueno, y luego esos 150.000 con el interés compuesto se va haciendo bola y pues oye, puedes tener algunas ganancias acumuladas superiores, ¿no? O sea, que tu inversión inicial no superior a 150.000 no significa que tú te beneficies del efecto compuesto y que tengas unas ganancias de capital considerablemente superiores exentas de impuesto, ¿no? O sea, sobre las plusvalías que generarían los primeros 150.000 euros invertidos. Sí. Yo pensaba que eran los 150.000 primeros euros de plusvalía. O sea, tampoco soy experto, tal y como lo entiendo, pues lo hemos lanzado en Francia, entonces estoy familiarizado con el concepto. Puedes invertir hasta 150.000 euros. Buenísimo. Y siempre y cuando la inversión se mantenga durante 5 años, las plusvalías están exentas. Entonces es algo que en Francia sí que se ha promovido. Pero bueno, luego tienen la Libret A o Libret A o algo así, que es como una cuenta remunerada estatal, que tampoco paga impuestos. Entonces, de hecho, nuestra oferta de interés, que en España fue y sigue siendo un bombazo porque era la más alta del mercado, pues en Francia no les interesó mucho, porque dicen, no, si yo tengo aquí mi libreta que me da lo mismo que el bono francés o no sé qué daba, pero que está exento de impuestos. Entonces, la rentabilidad neta les sale mejor. O sea, tienen una serie de incentivos. Aquí lo que tenemos son unos incentivos fiscales fuertemente vinculados a la gestión de activos. Y a mí eso me da un poco de rabia porque me parece una injusticia, ¿no? Yo creo que cualquier persona que quiera ahorrar para su jubilación o que quiera ahorrar e invertir a largo plazo debería poder beneficiarse de las mismas ventajas que los traspasos, las mismas exenciones de los planes de pensiones, etcétera. Yo no entiendo por qué, si yo quiero comprarme letras del Tesoro o quiero tener mi dinero en cuenta remunerada, el tratamiento fiscal de mi ahorro a largo plazo, que es ese para mi jubilación, aunque sea una mala decisión financiera, es la que he tomado, porque se le penaliza vía impuestos recurrentes en los pagos de intereses o en los pagos de cupones, y si lo tengo en un plan de pensiones o en un fondo de inversión, no. ¿Por qué? Pues no lo digas muy alto, que todavía te igualan, pero quitándole la ventaja fiscal a los... Ese es el temor de todo el mundo, me imagino, pero en realidad, si lo piensas conceptualmente, se está favoreciendo a la industria de gestión de activos de manera secundaria se favorece al inversor minorista, pero la realidad es que si tú como gobierno les quieres favorecer a todos por igual, le dices, oye, tú que tienes una cuenta, o sea, que sea una cuenta específica, pero que quieres meter efectivo, ventaja fiscal, que quieres meter acciones, ventaja fiscal, que quieres meter un ETF, ventaja fiscal, que quieres para comprar un fondo de inversión con una comisión del 17% y te da igual, ventaja fiscal. O sea, ya liberas... Ojalá fuera así. Claro. Sí, CAP para todos. Eso lo hemos pedido. Eso lo hemos comentado. Sí. No, y en Juan de Mariana, tanto en el informe de Sociedad de Propietarios, en el segundo, como en el estudio sobre pensiones que hicimos con civismo hace 3 años o 4, pedíamos, una de las medidas que estaban incluidas es una SICAP para todos, que es un poco un nombre comercial, pero que cada español mayor de 18 años tenga una cuenta de largo plazo al margen del resto de sus activos, una cuenta solo para ahorrar, y que aparte, pues unas condiciones, pues que tengas que mantener ahí los activos 10, 15, 20 años, los que sean, que pues tenga estas ventajas, una posibilidad de exención de impuestos, todas las plusvalías, que esté al margen, y que tú, una vez que está el dinero en esa bolsa, que tú puedas hacer lo que quieras, como tú decías, como si lo quieres tener en efectivo, bueno, pues yo qué sé, es una hucha un poco elaborada, pero por lo menos que tenga esa ventaja. Yo estoy muy de acuerdo y no entiendo muy bien
Sé que algún partido en España se lo ha planteado, pero nunca se han atrevido a dar el paso. Pues a mí me parece una iniciativa fundamental para el inversor minorista, ¿no? Tener una agilidad, flexibilidad fiscal para la compra de bolsa europea, ¿no? O de ETFs que cotizan en la bolsa europea. Sería un primer paso. También se habló mucho de equiparar el régimen fiscal de los fondos de inversión a los ETFs, ¿no? Sí. Y eso se tumbó. No es la solución tampoco, porque estás otra vez favoreciendo a una serie de inversores y no al conjunto de la sociedad, ¿no? Que tiene el mismo derecho a tener ventajas fiscales, aunque tomen malas decisiones financieras, ¿no? Por separar uno del otro. Yo a alguno de los invitados que ha pasado por esta mesa le he oído decir que el gobierno lo que se tendría que plantear es que cualquier tipo de ahorro para tener un plan alternativo para la jubilación debería estar exento completamente de impuestos, ya fuera una cartera de acciones creada por el mismo retailer o una cartera de fondos o unos ETFs o un plan de pensiones, pero todo debería estar exento de impuestos, porque al final beneficias al Estado, porque tienes una previsión para esa gente que no la tendría o que a lo mejor luego no va a necesitar recursos superiores por parte del Estado. Te complementas la pensión y además favoreces la entrada de capitales dentro del mercado. A mí lo que me fastidia este tipo de iniciativas es que siempre estamos con los matices, con los grises, con las particularidades, con las condicionalidades. Por eso yo soy tan contrario al tema de bonificaciones fiscales, exenciones fiscales, porque a partir de que abres ese melón, el político de turno te suele ya poner condiciones. Y dices, bueno, pero solo si, para este tipo de activos, y además solo si es para pensando en la jubilación, o para determinados niveles de renta, o para, es como las desgravaciones fiscales, ¿no? En el IRPF, que ahora precisamente estamos en plena campaña, mala época, una muy mala época terrorífica. Entonces te vienen con las desgravaciones. Desgravación del alquiler, pero solo si cumples estas condiciones. Desgravaciones de seguro, pero solo si cumples estas tantas. Si tienes hijos, que luego al final es una complejidad brutal. Te rompe la cabeza y al final tienes que acabar contratando un asesor si te olvidas de fiscal. meterla, no te avisan. Claro, porque encima en el borrador que te manda Hacienda no te meten las bonificaciones, o sea, te meten el borrador para cobrarte de más. Bueno, la cuestión es, ¿y por qué no se plantea que sería mucho más sencillo y nada más una cuestión de simplicidad normativa acabar con la fiscalidad sobre el ahorro? Hombre, sería con la fiscalidad sobre el ahorro. Aquí yo creo que seríamos unánimes. Entre otras cosas, más compleja. Por una cuestión puramente conceptual, el ahorro debería estar exento del pago de impuestos porque ya ha tributado. Claro. Es decir, es dinero que tú ahorras voluntariamente e inviertes voluntariamente sobre el cual ya has pagado impuestos porque ahorras lo que te queda después de haber trabajado. De haber trabajado, pagado impuestos, gastado y pagado impuestos por gastar. Esta obsesión que tiene el Estado y los políticos de todos los partidos por gravar 2, 3, 4, 7 veces el mismo dinero, el mismo patrimonio, me parece una aberración. Pero creo que cualquier incentivo fiscal de estas características tendría un efecto muy positivo. Es que el caso de Estados Unidos me parece muy paradigmático, porque con esas cuentas de inversión, que están efectivamente pensadas para la jubilación, los americanos ahorran e invierten la inmensa mayoría, porque saben que las plusvalías están exentas y cuando se jubilan ya acumulan un patrimonio bastante sustancial y estamos hablando de pensiones. Vuelvo al caso del policía, es que me llamó especialmente la atención. Sí, pero además un policía no gana Estaba mucho. Comprando áticos en Valencia de 2 en 2. Es que claro, eso compáralo con lo que tenemos aquí. No, claro. O sea, obviamente es lo ideal, ¿no? Y si ya nos ponemos un poco más técnicos, cuanto más beneficio des al ahorro a través de la inversión, mayor inversión va a haber en el mercado de capitales, que no deja de ser inversión para las empresas, que pueden reinvertir, se pueden formar nuevas, etcétera, ¿no? Y se mencionaba estos temas con todas las discusiones sobre aranceles, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Que decían, oye, en realidad esto es muy, muy riesgoso para Estados Unidos porque ellos han vivido del déficit comercial, les ha venido muy bien porque ese flujo de dinero constante que se ha reinvertido en Estados Unidos les ha ayudado a que sus empresas hayan prosperado muchísimo, que se traduce en mejor empleo, sueldos más altos, mayor consumo interno, etcétera, ¿no? Entonces
o sea, vinculo los temas porque yo he leído artículos que mencionaban, ¿no? En realidad, oye, poner estos tipos de aranceles puede fastidiar la economía americana porque les ha venido muy bien este formato económico de déficit comercial por el flujo de capital que entraba luego en Estados Unidos de vuelta, ¿no? Pero aún así, si agilizas o flexibilizas o liberas de cargas fiscales el ahorro que acaba en inversión, estás apoyando indirectamente la economía, ¿no? Y, Hombre, claro. Y más inversión en las bolsas europeas se traduce en mejor capital, mayor oportunidades para nuestras empresas, mejor competitividad, mejores empleos, mejores salarios, etcétera, ¿no? O sea, nunca sabemos cuál es el beneficio último. Bueno, sí lo sabemos porque ha pasado en Estados Unidos, pero es que es muy importante tener un mercado de capitales competitivo, ¿no? Y es el primer paso, y bueno, y es lo que hemos venido a tocar aquí. También podríamos hablar de armonización fiscal en Europa, ¿no? Y como las... A la baja. A la baja, pero como la pidas te la van a... O armonización regulatoria, porque al final yo que trabajo en una multinacional ni te puedes imaginar la de recursos que se gastan en si en España hay que hacer las cosas así, en Portugal hay que hacerlas así, pues eso es tiempo y recursos que gastas, ¿no? Para tener luego una empresa multinacional europea. En Estados Unidos no tienen que sufrirla tanto en ese sentido, ¿no? Y al final pues, es un poco de pérdida de competitividad, en mi opinión, ¿no? Es que estás, en lugar de crecer o hacer mejores productos o mejores servicios y ser más competitivo, pues te tienes que andar peleando mercadito por mercadito para poder ofrecer lo mismo, ¿no? Volviendo al documento del Consejo Europeo, de la estrategia de inversión minorista, se hace hincapié también en el tema del asesoramiento. Yo quiero plantear aquí una hipótesis y igual, otro naipe encima de la mesa. Cliente que quiere invertir a largo plazo, que está de acuerdo en invertir en renta variable para obtener unas rentabilidades mayores porque además se va a exponer durante varios años al mercado, y el asesor le busca, pues dentro de los objetivos que tiene, hace los cálculos, dice lo que tiene que ahorrar e invertir todos los años. Le invierte full en renta variable y resulta que viene un ciclo bajista después de 5 años invertido con unos resultados estupendos, llega el 6.º año, ciclo bajista y la inversión se le cae en bolsa un 10%. El año siguiente cae un 20%. Al año siguiente cae otro 10%. Al 4.º año, si ese inversor no está muy familiarizado con los conceptos de renta variable, e incluso me atrevería a decir que incluso estando familiarizado o teniendo algunos conocimientos, probablemente vaya a buscar a ese gestor o a ese asesor y le quiera, en fin, no vamos a seguir la frase que todos sabéis cómo termina, y se quejará a los reguladores de que habrá estado mal asesorado. Probablemente no haya estado mal asesorado, probablemente haya estado muy bien asesorado y le haya buscado una cartera con costes muy bajos y con un upside muy bueno a lo largo del tiempo. Y si no desiste en 3 años de mercado bajista, probablemente ese cliente hubiera acabado ganando un buen capital en 20 años, que era el periodo que se planteaba en un inicio. A donde yo quiero llegar es que si no entrenamos al partícipe, si no entrenamos al minorista, si no le damos las herramientas al minorista para que sea responsable de los actos que comete, al final culpará al que sea. Y es que aquí hemos tenido el caso, salvando las distancias, del tema de las hipotecas, que ha sido un caso que ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues porque cuando las hipotecas firmaban cláusulas suelo y techo, a la gente le venía estupendamente porque el momento en que la firmaba era lo mejor que tenían. Claro, luego te llegan 10 años de tipos de interés negativos y si tú tenías un 2 de suelo, pues te fastidia no poder cogerte un tipo de interés más bajo. Y entonces dices que te han estafado, lo llevas a los tribunales y los tribunales cargan contra los bancos. Quiero decir que también hay que poner el énfasis, siempre se pone sobre las empresas, siempre se pone sobre los reguladores, pero oye, también habría que poner el énfasis un poco en la responsabilidad individual, ¿no? Oye, ¿por qué en este informe de estrategia de inversión minorista no figura en ningún sitio que empiece a haber programas de formación en cultura financiera en los colegios? No. Programas de cultura financiera en los institutos, escuelas para mayores donde haya formación financiera, que los bancos tengan sus propios programas o que las entidades financieras tengan unos programas propios para ayudar a formar a los clientes en este tipo de materias. Es que al final
resulta que sí, que estamos haciendo, no sé, a mí esas cosas me dan mucho miedo. A mí uno me preocupa bastante. Yo estoy en contra de la educación financiera en los colegios. Hombre, solo hay que ver la historia de España que les enseñan, como para que les enseñen el equivalente en educación financiera. Ni de broma. Y yo los libros, por cierto, por si alguien piensa, yo los libros de texto que leo y que veo son los de mis hijos de la Comunidad de Madrid, ¿eh? O sea que ya me puedo imaginar lo que se enseñará en otras regiones de España. Dicho esto, sobre asesoramiento, a mí en general me preocupa bastante porque los políticos no suelen querer, o sea, el problema no suele ser de falta de información al cliente, sino en muchas ocasiones de exceso o de mala información o de cómo se transmite. Es decir, yo en los últimos años, cada vez que he tenido que contratar un producto financiero, cada vez me mandan más información. ¿Y qué ocurre? Que al final lo que te llegan a casa o al ordenador te dice con quien estás contratando, no, ahora te mando lo que tienes que firmar, te manda 6 PDFs de 25 páginas cada uno. Con letra 5. Claro, y tú le dices, pero me tengo que leer esto, y te dice el tipo, ¿cómo te vas a leer? No lo hace nadie. Y te dice, no, hombre, no, abre los 6, firmas, dices que te los has leído, si hay un cuadradito que pone acepto y me lo he leído todo, le pones que me lo he leído todo y ya está. Pero eso en el sector financiero, en Internet, en todos los documentos oficiales que tienes que leer en Internet, ¿qué te aparece? Un texto brutal y te dicen, marca la casilla para decir que lo has leído. La marcas y firmas. Como decía aquel, yo un día voy a poner en el documento que, no sé, que le vendes el alma al diablo. El 99% de la gente firmaría. Porque es que, ¿quién se lee eso? Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora en regulación financiera. Por ejemplo, ponías antes... citabas el caso de las hipotecas. ¿Qué ocurrió después de las hipotecas? Que dijeron, no, entonces tienes que ir al notario unos días antes a que te informe. Entonces vas al notario, te informa de un montón de cuestiones de una complejidad enorme y encima unos documentos aún más complejos. ¿Y cuál es la práctica al final? Que lo que se suponía que se hacía para que el cliente llegase más informado al momento de firmar la hipoteca es exactamente igual que lo que se hacía en 2005. El notario te presenta millones de documentos, te dice 4 cosas, tienes que firmar y no es real que el cliente al final esté mucho más informado de las condiciones de la hipoteca de lo que lo estaba antes. En el caso de los productos financieros yo tampoco lo veo. Lo que veo son más documentos, más papeleo que justifican que el político diga mirad todas las cláusulas nuevas que hemos incluido para que la gente tenga que decir que está informada. Pero decir que estás informado o firmar que estás informado no es igual a estar informado. A ver, me da mucho miedo. No, sin duda, yo creo que al final dar información por dar no es la solución, ¿no? Sí que veo con buenos ojos parte de las propuestas de esta directiva Omnibus. La primera de ellas que hablan aquí en el resumen es mejorar la manera en que la información se facilita al inversor minorista, adaptando las reglas de información a la era digital, ¿no? Ahí habrá que ver qué proponen, ¿no? Que es un poco lo que decía yo al principio. Está muy bien como iniciativa, hay que ver cómo se implementa, cómo se concreta, ¿no? Sí. Pero efectivamente no sirve de nada dar 50 páginas, igual debes dar media página que diga la comisión es del 3%, el índice de referencia real contra el que podrías comparar es el SP500, busca en esta página web la rentabilidad histórica del mismo, ¿no? La inversión mínima es esta, el plazo de liquidez es el que es y hay 4 clases y tú estás en la más cara. Exactamente, Está, ¿no? eso sí. ¿Y dónde está invirtiendo el producto? Lo que tienes que saber de cada producto es que al final medio son 4 folio, cosas. medio Sí. folio. Y luego el resto de las disquisiciones, de eso que te lo pongan en contrato, pero que te lo pongan claro. Y eso es lo que falla ahora. Y no es falta de información. Si tú lo buscas, está en los 6 PDFs que te mandan, te puedes a buscarlo y lo encuentras. Pero ¿quién lo hace? Pues nadie lo claro, hace. Bueno, pero yo creo que este tipo de, por lo menos que sean conscientes de que esto se da, ya me parece un buen paso, ¿no? Inicial. Otro segundo punto que tocan, aumentar la transparencia y la comparabilidad de costes, tratando de utilizar terminologías y presentaciones de costes estándar, ¿no? Pues oye, para que no se nos pierda la gente entre si la comisión de suscripción, el total expense ratio, no sé, comparar cuál es el coste final total, ¿no? De cualquier tipo de inversión, ¿no? Pues las comisiones de custodia, de ejecución, cánones de la bolsa, etcétera. Oye, pues si son capaces de crear una serie de normas
que simplifiquen el entendimiento, al final sería más sencillo para el cliente minorista, ¿no? Poder comparar esa información, ¿no? Que yo creo que también es el gran problema, ¿no? Lo que decías tú, Luis Fer, que no dan una propuesta exacta de cómo se puede implementar una mejor educación financiera. Aquí lo que ponen es que animan a los Estados miembros a implementar medidas nacionales que apoyen la educación financiera de sus ciudadanos. Pues claro, aquí es donde está el mayor desafío, ¿no? De dónde lo haces, cómo lo haces y tal. Y ahí es donde en España pues seguramente volvamos a fallar de nuevo, ¿no? Porque igual las propuestas son inadecuadas o insuficientes, ¿no? Y el gran desafío en general de toda nuestra educación es ver dónde colocas esto de una manera agnóstica, ¿no? Y que sea de gran calidad. Os lanzo una reflexión, chicos, porque hemos hablado un poco de esas responsabilidades, ¿no?, que debería tener el inversor y de los incentivos, y hemos hablado de incentivos fiscales en gran parte, incentivos, digámoslo, positivos, pero hay un incentivo que es negativo y es además muy silencioso, que es la inflación, que yo espero que en los últimos años, con todo lo que nos está tocando aguantar, la gente cada vez le esté haciendo más caso y lo esté escuchando. Pero un poco, Antón, tú por tu cercanía al mercado, y hemos hablado también de un poco ese perfil inversor que tenemos aquí en la sociedad española, ¿cómo estás viendo al inversor español? También, al igual para nuestros oyentes, para que entiendan mejor un poco esas inquietudes que pueden tener de, oye, ¿qué puedo...? Sin entrar en recomendaciones específicas, ¿no?, de inversión, pero un poco esas inquietudes que puede tener la gente de, oye, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Cómo puedo llegar a combatir esta inflación pegajosa que tenemos en los últimos años, además con tensiones geopolíticas, macroeconómicas, que también se transmiten mucho al mercado? De hecho, esta semana pues hemos tenido una buena noticia, ¿no?, con esa especie de tregua en la guerra de aranceles de Trump y de China. Pero un poco, ¿cuáles son esas inquietudes del inversor español a día de hoy? Bueno, las inquietudes que yo he observado en los últimos 2 años es la búsqueda de generación de intereses en el saldo de efectivo, ¿no? Y es insuficiente. O sea, es una medida... pues, ¿efectivo? Sí, o sea, al final, nosotros nos movemos en el mercado, bueno, la parte que me toca a mí es el mercado español, que es un mercado con un gran peso en ahorro en efectivo y depósitos. De hecho, de los datos de Inverco, creo que hay 1 billón de euros en efectivo y equivalentes de las familias españolas. Entonces, obviamente, dentro de esa inquietud por la inflación elevada que hemos tenido y que ahora, bueno, se ha rebajado, pero que sigue ahí, la gente buscaba soluciones de generación de intereses en el efectivo, no necesariamente de inversión. Eso es la tendencia que yo he observado, y ahí es que volvemos a lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Que la gente no ve el valor de la inversión a largo plazo, ¿no? Les parece algo arriesgado, que puede ser un casino, y no ven que en realidad es un mecanismo, ¿no?, de que tu dinero pues genere mayores rentas o rendimientos para ti, superar la inflación, acabar como el sargento del ejército de Estados Unidos teniendo $14.000 al mes, ¿no? No lo ven así, y eso yo lo observo también desde mi posición. Sí que obviamente hay un montón de clientes que hacen compras recurrentes a través de ETFs porque entienden las bondades de esa inversión, pero bueno, sí que hay una mayor tendencia como nueva plataforma que digamos en el mercado, porque llevamos pocos años aquí, pues, donde nosotros hemos dado un salto grande en los últimos 2 años ha sido por pasar el interés del Banco Central Europeo a todo el mundo. Ahí es donde de repente nuestro nombre ha aparecido en la Liga de los Mayores, pero si hubiese sido por la inversión sin comisiones a través de ETFs desde €1 tal, pues igual no estaríamos donde estamos hoy, ¿no? Entonces, hoy ha venido a través del formato tradicional de ahorro del español. Ahora hay que trabajar viniendo a programas como este para incidir en que eso no es una solución. Y yo cuando voy a otros sitios y hablo de este tema, digo, oye, me parece genial que os encante el Trade Republic como banco, porque os damos un montón de intereses, pero no es la solución. O sea, ponte a invertir eso ya. Eso es jugar como se dice en el ámbito futbolístico, jugar a empatar. Buscar la rentabilidad en el efectivo, en las cuentas. Vosotros habéis visto bien el mercado, os habéis aprovechado
de que los otros bancos españoles prácticamente no remuneraban nada y vosotros habéis visto ahí una oportunidad, pero eso es jugar a empatar. Para ganar hay que invertir en activos, especialmente en renta variable. Y además con Trade Republic es facilísimo, o sea, facilísimo. Además, yo lo estoy comprobando cada día y me sorprende lo fácil, toda la información que viene, 2 clics y estás invertido. No tenemos tiempo para más, Antón, tendrás que venir pronto otra vez. Así lo haré. Con otro informe. Con otros, sí. Venga, estaremos con otro informe. Domingo, muchas gracias. Gracias. Manuel, muchas gracias. André, muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí. Una semana más. Les esperamos aquí la semana que viene con asuntos de su interés. Y hasta entonces, como siempre, pues que sean muy felices, amigos.